Módulo Transcriptómica. Estamos llegando a la última parte de la información que revisaremos sobre secuenciación de RNA. Y esto comprende el análisis de expresión diferencial, lo que nos va a decir si hay una expresión diferencial de genes o transcritos entre diferentes condiciones experimentales. Como reseña ya vimos control de calidad, el mapeo de los reads, y en esta clase nos vamos a enfocar a la estimación de la expresión, esto es, qué tanto tenemos de copias de un gen o de un transcrito, y vamos a evaluar si esa expresión es diferencial o no de acuerdo a los tratamientos experimentales. La última parte se refiere al análisis funcional, esto es saber cuál es el significado biológico de que hubiese un gen o transcrito más expresado o menos expresado. De esto vamos a ver generalidades, lo vamos a tocar con más profundidad en la parte de microarreglos. Para esta clase nos vamos a enfocar en lo que es el fold change o el cambio diferencial en la expresión de acuerdo o comparado con un control. Después revisaremos la normalización de los datos. Una vez que los datos están normalizados, estudiaremos cuáles son los modelos estadísticos que nos ayudan a evaluar si hay expresión diferencial o no. Y finalmente veremos indicadores de la calidad o de la evaluación que resulta de la expresión diferencial. Y esto se refiere al valor P y al valor Q. También vamos a tocar lo que es el post-discovery rate y lo vamos a explicar. Todas estas cosas que ustedes pueden ver que se reportan en artículos científicos y cómo los podemos entender. Entonces, si tenemos expresión diferencial, ¿qué significa esto? Aquí tenemos un genoma y vemos que todos estos fragmentos son reads. Reads que se obtuvieron y que mapean a esta región del genoma. Si comparamos la condición 1 con la condición 2, a simple vista podríamos decir que este gen o esta región se transcribió más. Pero esto es significativo o no. Aquí lo estamos viendo a ojo, pero cuando hacemos miles o millones de comparaciones, tenemos que hacer pruebas estadísticas. Si la diferencia es significativa, entonces, ¿cuál es el significado biológico? ¿Qué es lo que está causando esta expresión diferencial? Eso es lo que vamos a revisar. Muchas veces seguramente han visto este término, fold change. Y esta es una manera simple de reportar la expresión diferencial de genes o transcritos. Fold change es la diferencia o la proporción en la expresión de la condición 1 sobre la expresión de la condición 2. Y si tomáramos en cuenta solo este parámetro, este fold change, ¿cuál sería un buen límite de detección para determinar si hay expresión diferencial o no, para determinar si es significativo o no? Y si deberíamos aplicar este límite de detección para todos los genes o no. Esas son preguntas que se hacen constantemente cuando analizamos la expresión diferencial en experimentos de secuenciación de RNA. Y para contestar estas preguntas no nos basta solo el fold change. Vamos a ver otros parámetros y qué significa calcular esos otros parámetros. Normalmente, para contestar estas preguntas, nos basamos en el promedio o la media de expresión. En el fold change solo consideramos este promedio o medias, pero la varianza no se considera. El fold change no es una prueba estadística que nos va a decir si es significativo o no, es solo una referencia. A veces van a ver en publicaciones esta combinación, fold change y p-value, que es mucho más informativa que solo el fold change. P-value sí involucra
un análisis estadístico de todos nuestros datos. Aquí les pongo un ejemplo de estas gráficas. Esta se llama gráficas de volcán o volcanoplots. Y vemos aquí en este eje graficado el p-value. Y en este eje graficado el fold change. Nosotros vamos a determinar el límite de detección. En este caso utilizaron dos. Este es log fold change, por eso lo van a ver así en estas unidades. Ustedes determinan si su fold change es 1, 2, y entonces cualquier cosa que caiga por arriba o por abajo de ese límite de detección va a ser significativo. Pero acuérdense que si toman fold change nada más, entonces no es realmente una prueba estadística. Por eso se debe graficar y tomar en cuenta el p-value. Entonces, aquí vemos en este límite de detección que tenemos genes que están sobreexpresados. Aquí tenemos unas interleucinas. Y en esta otra parte vemos genes que están subexpresados. Pueden ser genes o transcritos. Recuerden que depende de cómo diseñaron su experimento. Si tomamos en cuenta el valor P, podemos poner un límite de detección horizontal. Aquí yo lo estoy poniendo de manera imaginaria, pero podremos ser mucho más estrictos y decir solo estos genes que tienen un p-value mayor a algo, a nuestro límite de detección, son significativos, es decir, se expresan diferencialmente y tienen un soporte estadístico. Con estas gráficas podemos hacer otro tipo de gráficas como estos de barra, en donde vemos los genes subexpresados y sobreexpresados en diferentes condiciones. Aquí están comparando diferentes estados de melanoma, diferentes avances de un melanoma. También tenemos este tipo de gráficas que se llaman diagramas de Venn, en donde podemos intercalar todas las diferencias en expresión de los tres grupos, pueden ser 4, pero cada circulito corresponde a un grupo experimental o a una condición experimental, y podemos ver estos diagramas para genes sobreexpresados o para genes subexpresados. En este caso vemos que hay 55 genes que se sobreexpresan en las tres condiciones, y de ahí podemos ir evaluando todas las diferentes condiciones y cómo se empalman una con otra. Estos son gráficos que nos permiten tener una idea de qué es lo que está pasando en nuestro experimento. Entonces, las réplicas son esenciales para estimar la expresión diferencial y sobre todo para tomar en cuenta la variación que existe. Acuérdense que necesitamos controlar la variabilidad dentro de nuestro experimento y la mayor variabilidad se va a presentar en diferentes muestras biológicas. Es la variabilidad biológica la que tenemos que tener muy en cuenta. También no podemos dejar de lado la variabilidad técnica, pero eso es mucho menor ahora en las plataformas que se utilizan. Entonces, necesitamos réplicas y un buen diseño experimental. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para analizar la expresión diferencial, necesitamos normalizar los datos. Acuérdense que nosotros hicimos la secuenciación de RNA, vimos la calidad de las secuencias, recortamos lo que no nos servía, después hay que mapear los reads a diferentes regiones del genoma o del transcriptoma, y ahora tenemos que normalizar todos esos reads que están mapeados. ¿Por qué tenemos diferencias? Ahorita vamos a ver en qué y por qué tenemos que normalizarlos. Para normalizar los datos se utilizan diferentes métodos. En algunas publicaciones todavía van a ver estas unidades: RPKM, FPKM o TPM. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. Actualmente es muy común utilizar la cuenta de reads. ¿Cuántos reads mapean a cierta región? Y vamos a referirnos a ellos
en la parte de análisis estadísticos, porque cada una de estas unidades la podremos usar para un análisis estadístico o para otro. Por ahora yo les recomiendo que si van a hacer análisis de transcriptómica, normalicen sus datos a partir de la cuenta de los reads. ¿Qué es RPKM? Son el número de reads por kilobase de transcrito por millones de reads de la librería. Esto suena muy complicado, pero vamos a verlo punto por punto. RPKM se calcula mediante esta ecuación, donde C es el número de reads que mapearon a cada una de las regiones. L es la longitud del gen o de la región en kilobases. Y M es el total de reads mapeables en toda la secuencia y se expresa en millones. Entonces, vean, toda esta es nuestra secuencia, nuestro genoma de referencia y es de 6 millones. Cada gen o región aquí está denotada por diferentes colores. Y vemos aquí C, que es el número de reads que mapearon a esa región. Aquí es 12, 24, 11. Entonces, estos genes tienen una longitud diferente. El rojo 600 bases, el verde 1100 y así. Si sustituimos en la ecuación, tenemos que 12, que es C, entre la longitud del gen, que se expresa en kilobases, por eso lo ponemos como 0.6, por 6, que son los millones de reads que pudieran mapear a todo este genoma. Cuando hacemos la ecuación vemos el factor que es 3.3 en este caso, 3.64 y 1.31 en el caso del azul. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Vean, este gen es muy diferente al verde y es muy diferente al azul. Podríamos pensar que el verde, como es más largo, vamos a encontrar más reads mapeando aquí. Por eso tenemos que corregirlo por la longitud del gen y por el número de reads que mapea a cada región. Si no lo hacemos así, entonces estamos introduciendo un sesgo en nuestros datos porque no estamos considerando estos factores. Entonces, el RPKM corrige por el total de la cobertura de la librería, es decir, todos los reads que se generaron durante secuenciación. Entonces, a mayor cantidad de reads, se puede asumir que se va a cubrir mayor longitud del genoma. Como ya les decía, también corrige por la longitud del gen. También se puede comparar entre diferentes genes en el mismo conjunto de secuencias. Como ya les decía, estos genes son diferentes uno con otro. Sin embargo, no toma en cuenta si hay multi-reads. Son muchos reads que mapean a diferentes regiones. Son los mismos que mapean a región A, B o C. Y esto puede deberse, como ya lo hemos visto, por isoformas, por splicing alternativo. Vean que si corregimos por estos factores, vemos la realidad de lo que estamos analizando. Aquí sí vemos menos reads y en este gen que tiene una diferente estructura a este. Este podría representar una isoforma o una región que sufre de splicing alternativo. Este no, por ejemplo. Pero con este dato, ahora sí podemos comparar este con este con este. También mencioné que es el FPKM. Es el número de fragmentos por kilobase de transcrito por los millones de reads en la librería. Y esto es básicamente lo mismo que el anterior, pero que toma en cuenta cuando hacemos una secuenciación pareada, cuando utilizamos una librería pareada, paired end sequencing. Y lo que toma en cuenta es que los pairs, estos pares, no son observaciones independientes, porque recuerden que cuando se secuencian por medio de una librería pareada, vamos a secuenciar de ambos extremos de una región. Acuérdense que una condición de esto es que se van a secuenciar los dos extremos por los dos lados, que sabemos
¿Cuál es la longitud de la secuencia que está en medio que no se va a poder secuenciar? Si tuviéramos muchos reads de una librería pareada y no tomara en cuenta que dos pares de reads alinean al mismo fragmento, entonces introducimos sesgo en el análisis. Entonces, FPKM considera un par de reads como un fragmento. Por eso, se calcula dividiendo el RPKM entre 2. Acuérdense que si hacemos una secuenciación con una librería no pareada, o sea, que se secuencia solo un fragmento, solo de un extremo, entonces vamos a introducir un sesgo. Pero si estos dos pares se consideran un fragmento, ese fragmento corresponde a una sola molécula de cDNA. También tenemos TPM, que se refiere al número de transcritos por millones de reads en la librería. Este factor lo que hace es normalizar las copias de los transcritos en lugar de los reads. Entonces verifica cuántos reads mapearon a un transcrito y esos son los que normaliza, no se enfoca en todos los reads. Esto nos ayuda a corregir en caso de que el promedio de la longitud de los transcritos sea diferente en diferentes muestras. Vamos a ver una comparación de los TPM y los RPKM. Aquí vemos en esta tabla unos ejemplos que tomé de esta página StatQuest, en donde nos describen paso a paso cómo se calculan este factor TPM y este RPKM y cómo obtenemos esta normalización de la expresión. En el caso de TPM, para cada una de las réplicas y para diferentes genes con diferentes longitudes, vemos cómo se normaliza este TPM. Y al final, si lo sumamos todo, nos da la misma unidad. Esto quiere decir, en esta gráfica de Pi, que si nosotros comparamos cada una de estas réplicas, lo estamos haciendo del total de un 100%, por decirlo así. Sabemos cuál es todo el universo de reads que estamos comparando y qué proporción de expresión representa cada una de estas réplicas. En cambio, cuando utilizamos la unidad de RPKM, lo mismo, obtenemos el factor que podemos comparar en cuanto a transcripción. También toma en cuenta la diferencia en la longitud o el tamaño de los genes. Y cuando sumamos esto, podemos ver que la unidad que nos da es diferente. Este número es diferente. Esto quiere decir que el universo de los reads que estamos comparando es diferente. En la réplica 2, este universo es más grande comparado con la réplica 1 o con la réplica 3. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Muchos prefieren utilizar TPM o simplemente podemos utilizar la cuenta de todos los reads y normalizarlos por cada una de las condiciones. Una vez que normalizamos los datos, ahora sí vamos a estimar la expresión diferencial de cada transcrito o de cada gen. En esta gráfica tenemos un ejemplo. Comparamos al gen A con el gen B y en cada uno de ellos tenemos un grupo de tratamiento y un grupo control. Lo que tendríamos que ver es que esta media de expresión sea diferente a la media de control. Para saber si esto es significativo, si esta diferencia es significativa, tenemos que hacer pruebas estadísticas. Aquí vemos también la dispersión de las muestras. Este grupo de tratamiento tiene varias réplicas que corresponden a cada uno de esos puntitos rojos. Veamos aquí que la variación es mucho menor que en el gen A. Vean la dispersión de estos puntos y esto nos dice que hay mucha variación en cada una de esas réplicas. Y entonces, si tenemos mucha variación, acuérdense de sus clases de estadística y de estas gráficas de barra,
con estos indicadores de variación. Y bueno, por aquí les dicen, bueno, tenemos que confiar. Y para confiar en que ese resultado realmente nos indique que hay una diferencia significativa en la expresión, tenemos que tomar en cuenta las pruebas estadísticas y la variación de los datos y de las réplicas. Estimar la expresión diferencial tiene que tomar en cuenta la diferencia biológica en todas esas réplicas para poder diferenciar de variaciones que sean al azar. Estas variaciones al azar pueden deberse a fluctuaciones que pueden ser causadas por errores cuando hacemos la medición, por ejemplo, cuando adquirimos las imágenes de cada paso en la secuenciación. Puede también deberse a variación técnica cuando preparamos la muestra o cuando la analizamos, que por ejemplo, cada una de las líneas que cargamos en los chips lo hicimos diferente y hubo burbujas, o no pusimos el mismo número o la misma cantidad de microlitros. Puede pasar que haya un error técnico de manos. Y bueno, en ese caso sí hay que considerar poner una réplica técnica. Si no consideramos que la persona que está corriendo el análisis en el chip puede hacerlo sin introducir error a la hora de pipetear, por ejemplo. Tenemos que comprobar que la variación biológica no está asociada a diferencias en las condiciones, que puedan ser por cualquier otra cosa. Si comparamos dos tipos de células diferentes, unas neuronas y las otras del intestino, por supuesto que vamos a encontrar una variación biológica inmensa. Esto parece muy trivial, que puede ser obvio no comparar estos dos tipos de células, pero pasa. Y podemos considerarlo como un ejemplo de lo que no debemos hacer. A lo mejor podemos comparar dos cultivos de células de intestino, pero uno ya tenía una semana de cultivo y el otro apenas lo pusieron y están analizándolo con un día de cultivo, por ejemplo. Pero esa diferencia no se debe al tratamiento, se debe a diferencias en el cultivo, en otras cosas que sí son biológicas, pero que no tienen nada que ver con el tratamiento. Entonces, para estimar la diferencia en la expresión, tenemos que comparar la varianza o la variabilidad que esperamos con la varianza observada. Esto lo vamos a hacer mediante modelos probabilísticos cuando hacemos el mapeo de los REITs. La diferencia cuando comparamos esta variabilidad esperada con la observada la tenemos que hacer mediante pruebas estadísticas. Y la prueba estadística tenemos que dirigirla a comprobar o rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que nos dice que no hay expresión diferencial significativa entre las condiciones que estamos analizando. Hay varios modelos estadísticos y solo para recordar un poco de nuestras clases de estadística, veamos el ejemplo de la TED-Student. Recuerden que es una prueba paramétrica que asume que todas nuestras muestras provienen de una distribución normal y que las réplicas son independientes. Lo que queremos probar es que la expresión de un gen sea diferente en diferentes condiciones experimentales y en diferentes réplicas. Este gen tiene una expresión y esta expresión se compara en todas las réplicas que hacemos y debe ser diferente de las condiciones A a la condición experimental B. Si la media de expresión de ese gen es diferente en la condición A o en la condición B, queremos saberlo también. Y finalmente, si esa media de expresión es diferente, ¿con qué confianza vamos a decir que esto es significativo y que no se debe solo a algo aleatorio? Queremos probar que haya una diferencia de la expresión de un gen en diferentes condiciones. Tenemos que recordar que todas nuestras muestras, todos esos REITs pertenecen a una población y esa población se distribuye de diferente manera.
Si vamos a hacer esta prueba de testudent, acuérdense que vamos a comparar estas dos poblaciones, como lo vemos aquí, y tenemos que ver si hay diferencia entre las medias de estos grupos, comparándolo o tomando en cuenta la variabilidad entre los grupos. La variabilidad es que tanto se extienden estas curvas. La variabilidad es ruido. Vean aquí estas tres diferentes poblaciones o representaciones en donde estas líneas corresponden a la media de cada una de esas poblaciones. Vean cómo están en el mismo nivel. Si solo comparamos las medias, podríamos decir que no sabemos nada de la variabilidad y a lo mejor vemos diferencia estadística o no. Si no tomamos en cuenta esa variabilidad, vean qué tanto se extiende esta curva. Aquí la variabilidad es media, comparada con esta en donde la variabilidad o la varianza es más pequeña, donde vemos, si analizamos un gen que estuviera en esta región contra este que estuviera en la misma región, vemos que las poblaciones son diferentes y que es más seguro que esa diferencia sea significativa comparado con estas. Si analizamos un gen que está aquí y acá, no vamos a ver diferencia significativa, pero no sabemos si es por la variabilidad o porque realmente está sucediendo. Entonces, siempre en los modelos estadísticos tenemos que tomar en cuenta esta variabilidad, esta varianza. Hay varios modelos estadísticos que se pueden utilizar para evaluar la expresión diferencial. Ya vimos el testudent, tenemos la prueba Z, prueba de distribución binomial, prueba de distribución binomial negativa, prueba de Fisher, prueba de Wilcoxon. Esta es una prueba no paramétrica, recuerden que se utiliza cuando tenemos grupos con réplicas de diferente número. Cuando nuestras réplicas el número de réplicas no es homogéneo entre grupos, por ejemplo. Todas estas pruebas de alguna manera hacen comparaciones tomando en cuenta la media y la varianza. Esta combinación de análisis de media y varianza lo que nos lleva a lo tenemos que dirigir a ver si rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden, nos dice que no hay diferencia significativa en la expresión. En datos de secuenciación de RNA es muy popular utilizar la distribución binomial negativa. Y esto es porque esta toma en cuenta la gran dispersión que podemos tener en los datos de secuenciación de RNA, porque recuerden que estamos tomando en cuenta transcritos. Esos transcritos pueden ser de diferente tamaño, diferente longitud, puede haber multimapeo, puede haber isoformas, puede haber splicing alternativo y todo eso hace que tengamos muchos reads distribuidos de manera muy dispersa. Lo que hace esta distribución binomial negativa es que calibra la varianza de todos los genes que tiene nuestra muestra. Aquí tenemos en esta gráfica una comparación. Si utilizamos una distribución de Poisson, vamos a graficar esta línea morada que vemos aquí y vemos que tenemos un montón de puntitos grises que corresponden a reads de este lado arriba y otros unos cuantos menos, así solo al ojo, aquí por abajo. Entonces, si quisiéramos poner un límite de detección con una varianza de hacia arriba y una varianza hacia abajo, estamos introduciendo sesgo en el análisis porque tenemos muchos más reads de este lado. Entonces podremos considerar erróneamente que estos reads están sobreexpresados. Entonces, esta distribución de Poisson no explica de manera completa los datos que tenemos. Sin embargo, esta distribución binomial negativa sí lo hace. Vean, esta es la línea amarilla, en donde podemos ver cómo esta línea explica mucho mejor la distribución de los datos. Explica mucho mejor esta dispersión de datos. Por eso se prefiere utilizar este tipo de distribución para considerar la media
y la varianza. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos probando. Tenemos que probar nuestras hipótesis. Para cada gen, vamos a ver si rechazamos la hipótesis nula. Es decir, ese gen no tiene expresión diferencial en las condiciones experimentales, en este caso, por ejemplo, A y B. La hipótesis alternativa nos dice que sí hay expresión diferencial, que sí hay un cambio en la expresión. El tipo de modelo estadístico que utilicemos para analizar estos datos nos dará un parámetro para decidir y este parámetro es el valor P. El valor P toma en cuenta el alfa, que es el porcentaje de error que vamos a permitir en nuestro modelo. Si el valor P es menor a nuestro límite de detección o menor a nuestro alfa, menor o igual, nosotros podríamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, si el valor P es menor a nuestro alfa, podemos decir que sí hay expresión diferencial. Nosotros tenemos que decidir cuál es el valor de P que vamos a utilizar para rechazar la hipótesis nula. Usualmente se considera que hay una expresión diferencial si el valor P es menor a 0.05. Este valor entonces corresponde a un factor de riesgo, o lo que estamos permitiendo de error, de un alfa del 5%. En esta tabla vamos a recordar cómo se relaciona la decisión de rechazar o no la hipótesis nula con si es verdadero o falso. Si decidimos rechazar la hipótesis nula, es decir, la rechazamos y decimos que sí hay diferencia en la expresión y en realidad esa hipótesis sí es falsa, entonces la decisión fue correcta. Sí hay diferencia de expresión entre los dos grupos y tenemos positivos verdaderos. Si decidimos rechazarla, es decir, pensar que sí hay diferencia, pero en realidad es verdadera, es decir, en realidad no hay diferencia en expresión, tenemos entonces error tipo 1 y vamos a detectar falsos positivos. Estamos rechazándola, pero sí es verdadera. La rechazamos pensando que sí hay diferencia en la expresión, pero en realidad no hay diferencia en la expresión. Por el contrario, si decidimos no rechazar la hipótesis nula y en realidad esa hipótesis nula es falsa, es decir, no la rechazamos pensando que no hay diferencia significativa, pero en realidad sí es falsa. Lo real, en este caso, es que sí hay diferencia. Entonces tenemos un error tipo 2 y detectamos falsos negativos. Es decir, nosotros estamos pensando que no hay diferencia, entonces rechazamos todo lo que pudiera parecer expresión diferencial. Entonces nos vamos a perder de unos que sí son positivos y los tomamos como negativos. Si rechazamos la hipótesis nula y esta hipótesis en realidad es verdadera, es decir, no la rechazamos aquí, pensando en que no hay diferencia en la expresión y en realidad es verdadera, es decir, si coincide con que no hay diferencia en la expresión, entonces la decisión es correcta y detectamos negativos verdaderos. Ahora sí tiene más sentido y completamos la visión de esta gráfica de volcán. Como ya les había dicho anteriormente, tenemos aquí el cambio diferencial en la expresión, el fold change. Nosotros vamos a determinar un límite de detección arbitrario. Muchos laboratorios utilizan 1.5. Si es mayor o menor a 1.5, entonces el fold change es significativo, pero recuerden que no lleva en sí una prueba estadística. Entonces, vean, tenemos estos genes de aquí que están arriba del límite del fold change y estos genes que están aquí abajo del límite del fold change negativo. Podríamos considerar que son significativos, pero aquí estamos agregando esta línea que es el valor P.
Y esto es agregar una prueba estadística y ver si realmente lo que estamos detectando tiene soporte estadístico. Entonces, aquí desechamos estos genes que están por debajo del límite de detección del que establecimos del valor P y detectamos estos genes que sí son verdaderos positivos. Entonces, la expresión diferencial asigna un valor P a cada gen. ¿Qué es esto de expresión diferencial? Bueno, se refiere a cada prueba que estamos haciendo. Para cada uno de los genes le asigna un valor P a cada uno de ellos. El valor P es la probabilidad de que rechacemos la hipótesis nula. Y esta hipótesis nula nos dice que no hay diferencias en la expresión de un gen comparando dos grupos experimentales. Mientras más pequeño sea el valor P, tenemos más certeza de que la expresión diferencial es realmente verdadera. Como ya les decía, para cada uno de los genes se hace una prueba estadística y esto nos lleva a un problema, que es un problema de multiple testing. Hacemos muchas pruebas, multipruebas y eso nos da un error. El error es que hacemos muchas pruebas y entonces vamos a aumentar el alfa. El alfa es el error que nosotros vamos a permitir en el modelo. Sobre todo en los experimentos de secuenciación de RNA tenemos muchísimos millones de reads. Si tuviéramos un valor de P de 0.05 y hacemos 20.000 pruebas, que quiere decir que corresponden a 20.000 genes, podemos tener muchos falsos positivos, es decir, error tipo 1. Esto es considerar que sí están expresándose de manera diferencial y de manera significativa, cuando en realidad no es cierto. Estos falsos positivos definitivamente afectan la caracterización biológica en nuestras diferentes muestras. Si acarreamos este error, este 0.05, lo vamos acarreando en todas estas pruebas independientes, el error va a ir aumentando. Para eliminar este error, utilizamos métodos de corrección, por ejemplo, Bonferroni, CIDAC. ¿Y qué hacen estos métodos de corrección? Cuando se utilizan muchas pruebas, aumenta el error tipo 1 y este error tipo 1 se denomina Family-Wise Error Rate o FEWER. Si tomamos de ejemplo Bonferroni, la corrección de Bonferroni, aunque muchos otros utilizan también el FEWER, estos métodos de prueba corrigen todos los valores P que se originan de todas las múltiples comparaciones para reducir los falsos positivos. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo 5 pruebas para 5 hipótesis, es decir, 5 genes. Y tomamos una tasa de FEWER que sea máximo 5%. Entonces, el error tipo 1 para cada una de estas pruebas debe ser dividido entre 5. 0.05, que es el error que nos estamos permitiendo en una alfa, y lo dividimos entre 5, porque estamos dividiendo el error entre cada una de estas pruebas que estamos haciendo. Y al final tenemos este valor de P. Alternativamente, los valores de P se pueden multiplicar por 5. Esta corrección del valor P se llama valor P ajustado. Este valor es muy estricto y lo van a ver en muchas publicaciones porque considera este error de múltiple análisis. Cuando hacemos muchas pruebas y acarreamos el error, el valor P ajustado lo toma en cuenta y lo corrige. ¿Por qué es importante? Veamos otros ejemplos. Lo mismo, si estuviéramos probando 20 hipótesis, es decir, 20 genes, y nosotros utilizamos un valor de alfa de 0.05, entonces esto es lo que obtenemos. 0.95 es 95% de confianza por 20, que son las 20 hipótesis que estamos probando.
Esto nos da un valor de 0.36. Si calculamos la probabilidad de que al menos una prueba tenga significancia estadística solo por suerte, nos da esto. 1 menos 0.36 es igual a 0.64. 0.64 es mayor al alfa que nos estamos permitiendo. Esta probabilidad es muy grande y entonces necesitamos corregir por esto, porque entonces aquí ninguna de estas múltiples pruebas que hagamos van a ser significativas. Como les decía, el valor P ajustado considera este error que se va arrastrando y cuando lo corregimos va a reducir la cantidad de falsos positivos. Ejemplo, la corrección de Bonferroni es muy conservadora. Cuando hacemos múltiples pruebas y el número de pruebas se incrementa, el límite de detección se hace tan pequeño que nada es significativo. Entonces, está siendo demasiado estricto. Por eso el valor P ajustado es muy bueno en reducir los falsos positivos, pero nos cuesta que incrementa los falsos negativos. Es decir, la barra es muy alta y genes que tengan una expresión diferencial muy pequeña, que sí son significativos, los vamos a perder. Tenemos que tomar en cuenta otra cosa que también verán mucho en publicaciones que se llama False Discovery Rate. El FDR se define como el número esperado de falsos positivos en una prueba de significancia. Entonces, consideramos el valor P ajustado y determinamos un False Discovery Rate. Cuando ajustamos para estos dos parámetros, tenemos un valor, otro parámetro que se llama valor Q. El valor Q considera el valor P y ese error que se va arrastrando por las pruebas múltiples, entonces es el valor P ajustado. Y para reducir la cantidad de genes diferencialmente expresados que sean significativos, utilizamos el False Discovery Rate. Vamos a ver unos ejemplos. Si seleccionamos genes con un valor Q de 0.05 menor o igual a 0.05, vamos a tener una lista de genes con un FDR de 5%. Esto quiere decir que en la lista de genes que detectamos como diferencialmente expresados, vamos a tener 5% de falsos positivos. Entonces, con este FDR estamos delimitando qué tantos falsos positivos vamos a permitir. Y le estamos dando cabida a no perder a esos falsos negativos. Comparándolo con el valor P, si tenemos un valor P con un alfa de 0.05, eso quiere decir que al menos 5% de los resultados de las pruebas múltiples van a ser falsos positivos. En cambio, si utilizamos el valor Q con un alfa de 0.05, esto quiere decir que tendremos un 5% de resultados significativos que corresponden a falsos positivos. Esto es una menor cantidad. Nuevamente, cuando utilizamos el valor Q, va a determinar cuántos falsos positivos vamos a tener, pero solo del subgrupo de resultados significativos. En cambio, el valor P nos va a dar un 5% de falsos positivos en todo el conjunto de los transcritos. El valor Q solo toma en cuenta los que fueron significativos. Con esto quiero que se queden los conceptos al menos en la mente y que vean de dónde vienen estos términos de fold change, valor P ajustado, valor Q y false discovery rate. Todos estos nos ayudan a determinar nuestro límite de detección, de dónde a dónde vamos a considerar que un gen sí se expresó diferencialmente. Ténganlo en mente para cuando analicemos nuestros datos y tengamos que poner
nuestros límites de detección. Con esto vimos lo que es fold change. Acuérdense que es una medida un poco arbitraria, no conlleva una prueba estadística. Normalmente se utiliza mayor o menor a 1.5. Si es mayor a 1.5 está sobreexpresado, si es menor a 1.5 está subexpresado. También acuérdense que vimos que el fold change se empata con el valor P en las gráficas de volcán. Para hacer análisis de la expresión diferencial necesitamos hacer normalización de los datos. Vimos las unidades de normalización, RPKM, FPKM, TPM y qué significan cada una de ellas. Lo importante de ahí es saber que tenemos que tomar en cuenta que hay variaciones en el número de reads. Esto puede ser porque los genes sean muy largos o porque haya en realidad más reads para una región, o que haya variantes de splicing, que haya mapeo múltiple. Entonces, recordar que tenemos que normalizar esos datos. Después vimos los modelos estadísticos. Empezamos con la TD-Student, que es una prueba paramétrica en donde evaluamos que tenemos que tomar en cuenta la media y la varianza de las poblaciones de nuestras muestras. Si no las tomamos en cuenta, podemos meter mucho ruido en los datos. También tenemos que tomar en cuenta la distribución de todos los reads. La distribución de nuestra población en secuenciación de RNA se explica más por una distribución binomial negativa. Y después, para finalizar, analizamos estos parámetros que nos van a servir para decidir, que son el p-value, el adjusted p-value, q-value y false discovery rate. Con esto terminamos las clases de secuenciación de RNA. Y aún nos faltan unos tutoriales para hacer ejercicios de cómo se hacen estos procedimientos en la plataforma Galaxy y nos queden mucho más claros cuando lo hagamos nosotros mismos. Lo que sigue para esta semana en los tutoriales es hacer el mapeo de los reads. Vamos a utilizar Galaxy y otro software que se llama Tablet. Ese sí lo van a tener que descargar, pero es muy fácil de descargar. También vamos a hacer la estimación de la expresión, vamos a contar los reads y esto lo vamos a hacer en Galaxy. Y después vamos a evaluar la expresión diferencial y también lo vamos a hacer en Galaxy. También esta semana tenemos otra clase del doctor Aaron Vélez, que es todo esto de secuenciación de RNA aplicado a la fotosíntesis, específicamente en jitomate. Esto es todo, gracias.